Y la iglesia del Señor es amada por el Señor. Y el cuerpo de Cristo debe de ser alimentado. Y siempre recuerdo las palabras de San Mateo capítulo 24, 43 al 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor en su casa, para que les dé el alimento a su tiempo? El pueblo de Dios necesita nutrimento, necesita palabra de Dios, más que palabra de hombre, palabra de Dios. Y toda palabra que sale de la boca de Dios es palabra con autoridad. Y la autoridad que debe de ser otorgada o que le es otorgada a un pastor, a un ministro, a un anciano, a algún laico, es palabra de autoridad. La intención es edificar a la iglesia. La intención de Dios es sanar la iglesia. La intención de Dios es salvar a la iglesia. La intención de Dios es que la iglesia esté feliz, que la iglesia se goce, que la iglesia camine al encuentro de su Salvador con gozo, alegría en el corazón, y pueda ir dando testimonio no solamente a los que le rodean, sino a los mundos que no han caído. El estudio de esta hora está en el libro de Jeremías, básicamente. Se titula El sistema de salud de Dios. ¿Será que Dios tiene un sistema? Si el hombre tiene sistema, ¿qué es un sistema? Es un plan, es un programa compuesto por elementos que son justo lo que el hombre necesita. Número uno, Dios envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación es justo lo que nosotros necesitamos. Cristo Jesús es nuestra salvación, es nuestro Salvador, es justo lo que nosotros necesitamos. Y no hemos de cansarnos de decirlo y de predicarlo, porque Él es el centro de toda predicación. Él debe de ser el centro del plan de la redención. Él es el plan, Él es el centro del sistema de salud de Dios para un mundo enfermo, para un mundo caído, para un mundo lleno de pecado. Cristo y solamente Cristo. Y si fuese levantado, dice el Señor en el libro de San Juan, a todos atraeré a mí mismo. La atracción es Jesús, aquella serpiente mística que en el desierto levantó Moisés, simbolizaba al Hijo de Dios. Y todo aquel que veía a la serpiente con la fe en que era lo que el hombre necesitaba, quedaba sano. De la misma manera, ahora todos aquellos que hemos visto a Cristo Jesús somos salvos por su gracia, por su muerte en la cruz del Calvario, muerte sustitutoria, muerte expiatoria de nuestros pecados, para nuestra redención, para nuestra salvación, para nuestra victoria en Cristo Jesús. Todo país tiene un departamento de salud, ¿verdad? Donde quiera usted va, hay un departamento de salud. Recuerdo un testimonio del pastor
Cázares, pastor y doctor. Cuando yo lo conocí en Montemorelos, él era catedrático, decano de la Facultad de Medicina, pero a la vez él era pastor, o sea, pastor de iglesia. Y cierto tiempo vino a trabajar al valle de Yakima, en el estado de Washington, y de allí recibió un llamado para ir a trabajar a un país del África, de esos países que están allá en casi el centro del África. Él fue a trabajar allí, y como bueno pastor de una iglesia y doctor, atendía a mucha gente. Y un día el ministro de Guinea Ecuatorial lo mandó a llamar, el ministro de salud lo mandó a llamar. Y entonces él dijo, bueno, me llegó una invitación del ministro, voy a ver qué es lo que quiere el ministro. Y lo hizo llegar y le dijo, hemos sabido de usted, de su trayectoria como pastor y como médico, que ha dado tratamientos y buenos resultados en la medicina que usted ejerce preventiva. ¿Por qué no nos ayuda creando un programa médico para nuestro país? Vamos a ponerle todas las condiciones, vamos a proveerle todo lo que usted necesita, vamos a ponerle a una secretaria, vamos a ponerle un transporte, lo que usted pida. Y entonces él dijo, bueno, si esa es la voluntad de Dios. Y fue así como él creó un programa de 5 años de atención médica en Guinea Ecuatorial, y él estuvo allá sirviéndole 8 años al Señor como misionero. Todo país tiene un sistema de educación, un sistema de salud, y en los sistemas de salud, ustedes saben, en este país, pues una red médica es una de las más complejas y caras, por supuesto. En este país, por la medicina, hay un programa de salud, pero aquí cada quien tiene que pagar, ¿verdad? Tenemos que a veces ir a una red hospitalaria donde una aspirina le puede costar $200. Y la gente, cuando recibe el bill, ¿verdad?, el cobro ahí, más se vuelve a enfermar porque le dan un resultado. Bueno, nosotros como adventistas del séptimo día, sépanlo, Dios ha permitido, con aquello de que Dios dio en visión a esta iglesia a través de su sierva, cómo poder traer a medicina, salud a través de la medicina natural, y cómo también establecer sanatorios médicos. La iglesia tiene en el mundo más de 70 hospitales. Algunos están intervenidos en este país. El gobierno permite o no ha permitido que se tengan algunas libertades, pero bueno, esas son cosas que nosotros no vamos a discutir y que algunos toman para poder discutirlas. Pero hermanos, hay que ver aspectos positivos en todos los aspectos de la obra. Pero lo que quiero mencionar es que todo país tiene su sistema de salud, y hay ahí hospitales, clínicas, sanatorios, personal médico, paramédico, sistemas de atención, aparatos complejos, por máquinas que uno a veces... Yo les conté un día que me metieron a una máquina, me metían, me sacaban y tuc, 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 tuc. Y ya me sentía biónico yo después de salir de ahí. Cuando vi todas las radiografías que me sacaron, es extraordinario. Digo, bueno, hay uso de ambulancias, helicópteros, sistemas de prevención de emergencias, personal especializado, carreras que duran 8 años de preparación y que son muy caras. Por eso es que
Le ponen un clavito a usted en la pierna y entonces después del clavito le pasan $22,000. Dice, pero por un clavo. Y preguntaron cuánto valía el clavo. El clavo solo valía $50. ¿Y cómo es posible? $22,000. Sí, pero para poner el clavo se tiene que saber dónde clavarlo. Especialización. Y entonces le dijeron, bueno, le dieron toda una explicación ahí a la persona. La gente paga por ponerse saludable, ¿no es cierto? Pagamos porque queremos tener salud y no importa cuánto tengamos que pagar. Hay enfermos cada día por doquier, donde sea. Por eso en este país y en toda parte el asunto de la salud es un negocio redondo. Todo el mundo está enfermo. Y yo le pregunto a alguien hoy en la mañana, sí, tengo una dolencia de los huesos. Le pregunto a otro, me estuvo doliendo la cabeza en esta semana, que me duele un brazo, me duele una pierna. Solamente una vez le pregunté a una dama y le pregunté, ¿usted, hermana, nunca se ha enfermado? Dice, nunca. ¿No sabe qué es un dolor de muela? Nunca. ¿Un dolor de cabeza? Tampoco. ¿De huesos? Nada. ¿De estómago? Tampoco. No, nunca se ha enfermado. Sanita. Ya quisiera tener esa salud yo. Todos nos preocupamos por la salud física, ¿sí o no? Si nuestro hijo está enfermo, no importa que sean las 3 de la mañana, usted va a buscar salud, medicina para su hijo. No importa. Me estaba contando un hermano que viajó hace poco. Su hijo, después de que salió de la iglesia, se sintió mal, se empezó a poner mal. Su preocupación es cómo atender a su hijo, porque nos preocupa la salud física. Queremos estar sanos y por eso hay gastos millonarios para algunos por unos años más de vida. Nos estaba contando una persona que le han dado como 10 días de vida. Y alguien le dijo al esposo que podía tratarse de una manera natural, pero que tenía que invertir $200 diarios. Y entonces dijo, yo no tengo esa cantidad. Pues vaya, se haga un préstamo. Pero hubo otra persona que le dijeron, mire, usted tiene 15 días de vida. Si no conseguimos esa, ¿cómo se llama? Inyección, esa vacuna. Y si usted no se la puede cubrir, pues tiene que ir buscando ya mejor la funeraria. $1,200 le tenían que inyectar diariamente a esta persona. Y muchas personas, después de que les dan un tratamiento, no les aseguran 100% si van a vivir, ¿verdad? Que va a salir ahí caminando saludable, riéndose de la vida porque ya le sanaron. No. Las clínicas le hacen firmar un documento, ¿verdad? Y no somos responsables. Pase lo que pase, ahí si el medicamento, si la gente se protege, no responde. Pero de una cosa debemos de estar seguros, que todos queremos tener salud. El problema es que a veces nosotros no nos cuidamos nuestra salud. Y tampoco cuidamos nuestra salud espiritual, que es de lo que venimos a hablar en esta mañana. La salud física es valiosa. La energía vital que Dios nos ha dado, debemos de cuidarla. Y algunos somos muy irresponsables con ella, ¿verdad? Somos muy irresponsables. Debemos de cuidar nuestra salud y tener buena salud. Un cuerpo saludable glorifica al Señor, ¿sí o no? Glorifica. Dice lo que somos. ¿Con quién estamos nosotros en sociedad? Con nuestro Dios.
Pero digo, para tener la salud física, las personas pagan hasta un ojo de la cara, como se suele decir figurativamente. ¿Quién quiere enfermarse? Nadie quiere estar enfermo. Nos preocupa la enfermedad. Sí, nos preocupamos por la enfermedad física, pero también necesitamos preocuparnos por la enfermedad espiritual. Hoy el mundo es más pecador que antes. Porque ustedes no me van a dejar mentir, pero se inventan males como no tiene idea en derredor de lo que uno ve a diario en la televisión, en los medios de publicidad y comunicación. Hay pecado, hay enfermedad espiritual. La condición de enfermedad no solamente es en el mundo, sino dentro de la iglesia. Aló, ahí atrás. ¿Sí o no? ¿O estamos sanitos? La palabra de Dios en el libro de Jeremías. Ustedes saben que los mensajes que transmitió nuestro Señor Jesucristo era en su mayoría para traer a la gente a una conexión con nuestro Dios, una conexión viva, una conexión saludable de relación de salud con nuestro Dios. Jeremías capítulo 8, en aquel tiempo, dice el Señor, sacarán los huesos de los reyes. Jeremías está hablando a la nación de Israel en el año 604, 605, 604, tiempo de Nabucodonosor, tiempo de sitio, tiempo de aflicción, tiempo de prueba, tiempo de dispersión para el pueblo, tiempo de decadencia espiritual, porque no era otra cosa que venían las pruebas al pueblo cuando el pueblo se retiraba de Dios. Venían las aflicciones cuando el pueblo se retiraba de Dios. Y dice el versículo 1, sacarán los huesos de los reyes y de los príncipes de Judá, los huesos de los sacerdotes, de los profetas y de los habitantes de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Hermanos, la muerte no tiene distinción. La muerte llega al que tiene dinero como al que no lo tiene, ¿sí o no? Y al que está en una posición, en una casa de lujo, como el que vive allá en una condición precaria. La muerte llega a cualquiera, pero no es de esperarse que cuando el pueblo de Israel tenía las promesas de Dios, los príncipes, los sacerdotes, los pastores, los que tenían posiciones, pudiesen sufrir o pasar aflicción de muerte, pues llegaron a pasar por la muerte porque se habían alejado del Señor, se habían olvidado. Y dice el versículo 2, y los esparcirán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo. A quienes amaron, sirvieron, siguieron, preguntaron, y a quienes se encorvaron, le ofrecieron culto, adoración a los astros, al sol, a la luna. Lo creado vino a ser para ellos su Dios. Rendían culto a la creación. Le sirvieron, le adoraron, le buscaron y clamaron, aunque la palabra de Dios había sido clara. Deuteronomio capítulo 4 versículo 19. ¿Qué dice Deuteronomio 4, 19? No perdamos la cita anterior. Y entonces dice aquí Deuteronomio capítulo 4 verso 19 lo siguiente: y al levantar vuestros ojos al cielo y ver el sol, la luna y las estrellas, todo ese ejército del cielo, no os dejéis arrastrar a postraros a ellos,
y adorar cosas que el Señor vuestro Dios ha concedido a todos los pueblos de debajo del cielo. Pero a vosotros el Señor os sacó del horno de hierro de Egipto, para que seáis su pueblo, su heredad, como lo sois en este día. Estas eran las palabras, y el pueblo sabía que no debía de honrar ni debería de adorar a lo creado. Por eso Dios, y la gente vive el mundo científico todavía pregunta, bueno, y si Dios creó el mundo, ¿por qué creó el sol en el tercer día? ¿Por qué no lo hizo en el primero? Porque las flores, las plantas necesitan del sol, la fotosíntesis. Lo que Dios está creando no necesita para poner el sol primero. Creó el sol al tercer día para que pudiese ser una distinción. Que el sol no tiene supremacía sobre el hombre. El sol es simplemente un elemento grande, pero de su creación, no para ser adorado, no para ser honrado. Pero el pueblo de Israel, ahora ellos están adorando al ejército del cielo. Amaron, sirvieron, siguieron, preguntaron y le adoraron. Tuvieron ídolos en el pasado. No serán juntados ni enterrados, quedarán como estiércol sobre la tierra los cadáveres. Y hermanos, entró la mortandad y hubo destrucción en el pueblo de Israel. Pero sigue diciendo, y el resto que quede de esta mala generación preferirán la muerte a la vida en todos los lugares a donde los arrojé, dice el Señor Dios Todopoderoso. Oh hermanos, siempre ha habido enfermedad espiritual dentro del pueblo de Dios. De eso no hay que extrañarnos. Pero el problema es, y hay que preguntarnos, ¿estaré yo enfermo? ¿Tendré yo algún ídolo por allí que me está haciendo quedar en una condición espiritual decadente? Sí, es cierto, la iglesia, hablamos de enfermedad de la iglesia, pero yo soy la iglesia. ¿Cómo está mi corazón? Siempre la enfermedad espiritual ha sido la misma, decadencia espiritual en la iglesia, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jacob, en el tiempo de Jeremías, y lo sigue teniendo la iglesia en el día de hoy. Y hoy que estamos cerca del encuentro de nuestro Señor Jesucristo, es cuando nosotros deberíamos de estar mucho más entregados a nuestro Dios. Segunda de Pedro, o primera de Pedro, capítulo 1. No, vamos a ver el capítulo 2 es, hermanos, perdón. Dice el versículo 9. El que carece de las virtudes, que está hablando el versículo 8, es corto de vista y ciego, y ha olvidado que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque al hacer esto no caeréis jamás. De esta manera os será concedido amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso siempre os recordaré estas cosas, aunque vosotros las sabéis y estáis confirmados en la verdad presente. Me parece justo refrescar vuestra memoria en tanto que estoy en este cuerpo, porque sé que en breve tengo que abandonar mi cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado.
también procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis recordar siempre estas cosas. Pedro está recordándole a la iglesia las virtudes que tiene que vivir cada uno de los que están en este mundo para poseer la tierra prometida, el don que Dios nos ha dado. Nos está diciendo que debemos de vivir en el conocimiento del dominio propio, la paciencia, la perseverancia, la piedad, efecto fraternal de amor entre los unos con los otros, vivir en una fe firme en Cristo Jesús. Pedro está recordándole a la iglesia para que esté su salud espiritual fortalecida en el poder de Dios. Pero el ambiente que nosotros vemos en este tiempo, dirigentes de la iglesia, es una iglesia también que vive en una, vamos a decir, hay palabras que yo tengo que pensar para decirlas, en unos remiendos espirituales. El tiempo que vivió el profeta Jeremías, año 604, nos presenta el mensaje de Dios para ese pueblo. En el capítulo 8, versículo 4 en adelante, les dirás también, así dice el Señor, el que cae no se levantará, el que se desvía no volverá al camino del Señor. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén es rebelde con rebeldía perpetua? Leen eso conmigo. ¿Están siguiendo? Estoy leyendo Jeremías capítulo 8, versículo 4 en adelante. El mensaje que Dios le está dando a la iglesia en el tiempo de Jeremías era una iglesia rebelde con rebeldía perpetua. Lo fue en el tiempo de Jeremías y lo fue en el tiempo de Moisés. Veamos lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 9. Estamos estudiando la palabra y usted trajo su Biblia. Muévase conforme va el mensaje. Deuteronomio capítulo 9, versículo. Veamos el tiempo donde vivió el pueblo con Moisés allá en el desierto. 9, versículo 9, capítulo 9, versículo 6 en adelante. Por tanto, has de saber que no por tus méritos el Señor tu Dios te da esta buena tierra, porque tú eres un pueblo como. Es lo mismo que está diciendo en el tiempo de Jeremías. Pueblo rebelde, de perpetua rebeldía. Eres un pueblo de dura cerviz. Recuerda y no olvides que has provocado el enojo del Señor tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de Egipto hasta que llegaste a este lugar, habéis sido rebeldes al Señor. En Horeb provocaste al Señor y Él se enojó con vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor concertó con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer ni beber, ayuno. El profeta, el Hijo de Dios, el siervo, el instrumento, orando, ayunando en la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero el pueblo allá abajo, al cabo de los 40 días y 40 noches, el Señor me dio las tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo: levántate, baja enseguida, que tu pueblo que sacaste de Egipto se ha pervertido. Pronto se han apartado del camino que les mandé, se han hecho una efigie de metal fundida. ¿Qué se hicieron? Ídolo. Si la iglesia del pasado tuvo ídolos, la iglesia del tiempo de Moisés, 1440 en adelante, el año 604 en el tiempo de Jeremías, habían ídolos también.
¿Qué será de la iglesia de este tiempo? Ídolos modernos. Y dice uno de los escritores, uno de los pastores, el pastor A.W. Tozer, un famoso predicador del siglo XX, dijo: la iglesia no puede competir con la idea que tiene el mundo del entretenimiento. Uno de los más grandes ídolos modernos es el entretenimiento. Es la cruz de Cristo, no el entretenimiento, lo que ganará almas para el reino de los cielos. Estamos más entretenidos en otras cosas. Andamos dedicándole tiempo al entretenimiento. Andamos dedicándole tiempo más al mundo. Estamos más desviados. Por esa razón no ganamos las almas que el Señor quiere que ganemos. Y vivimos en el tiempo de la iglesia que ha de poseer la tierra por heredad. Versículo 24 del mismo capítulo 9 de Deuteronomio. Rebeldes al Señor habéis sido desde que os conozco. Por supuesto, hermanos, que esta condición al profeta Jeremías le causaba un dolor profundo. Y dice el capítulo 8 de Jeremías, volvemos atrás, porque hay una conexión en la iglesia del tiempo de Moisés, en la iglesia del tiempo de Jeremías, en la iglesia en la cual vivimos ahora, hay una conexión. Jeremías capítulo 8, versículos 18 al 22. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Está un dirigente. Oíd el clamor de mi pueblo que viene desde tierra lejana. ¿No está el Señor en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me enojaron con sus imágenes de talla, con sus ídolos inútiles y extraños? Jeremías está dolido en su corazón, está clamando al Señor, está viendo la condición del pueblo. Ahora, mi hermano querido, ¿qué es lo que tú haces cuando ves que tu pueblo, el pueblo del Señor, está herido, dolido, enfermo? ¿Qué haces? ¿Le criticas? ¿Lo destruyes? ¿Lo divides? ¿Lo fraccionas? Oras por el pueblo, ayunas por el pueblo, gimes por el pueblo, clamas por el pueblo, intercedes por el pueblo, buscas al Señor en ayuno y en oración. Dice el profeta: ¿no está el Señor en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me enojaron con sus imágenes de talla, con sus ídolos inútiles y extraños? Y un texto que muchos sabemos: pasó la siega, se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvados. Oh amados, estamos viviendo el tiempo cuando el Señor ha de venir a su era, ha de venir a su campo para poder cortar y separar el trigo de la cizaña. Y llega el momento cuando los hijos de Dios, aquellos que el Espíritu ha sellado con el Espíritu de su boca, el Señor los ha sellado con el Espíritu de su boca, serán levantados como su pueblo. Pero es el tiempo ahora que Dios nos está dando, hermanos, para poder sanarnos con el sistema de salud que Dios ha creado. Sí, tenemos un lindo y precioso mensaje. Tenemos una iglesia de la cual nos enorgullecemos de tener una verdad tan hermosa y tan linda. Sí, hermanos, tenemos los mandamientos de Dios y los conocemos. Sí, hermanos, tenemos hospitales, tenemos esto, tenemos lo otro, pero eso no salva. Esos son medios.
Pasó la siega, se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Me duele el quebranto de mi pueblo, dice el profeta. Estoy abrumado, el espanto se apodera de mí. Y se hace una pregunta, que es nuestra lectura bíblica. ¿La leen conmigo? ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿Quién conoce el bálsamo? A ver, ¿alguien conoce el bálsamo? El bálsamo es un árbol grande, frondoso, que se extrae de allí precisamente el bálsamo, que tiene un olor pero tan delicioso. Y es utilizado en antiguo era utilizado para sanar muchas enfermedades. Todavía lo siguen utilizando. Es un árbol oloroso, su resina es muy preciosa, es muy cara. Y dice aquí el profeta: ¿no hay bálsamo en Galaad, en la tierra del Señor? O sea, ¿no hay medicina en el pueblo de Dios? ¿No hay allí médico? Otro aspecto, hermanos. Medicina y médico son dos cosas que uno necesita para poderse atender. ¿Y quién es el médico de este pueblo? Es Cristo Jesús. ¿No acaso el Señor es nuestro médico? No hay bálsamo, no hay médico en el pueblo. ¿Por qué pues no hubo medicina para mi pueblo? No es necesario o no es totalmente suficiente que haya todo un sistema de médicos o de medicina o de aparatos para poder una persona ser salva. ¿Qué se requiere? Que la persona quiera que se trate también. ¿O no? Si usted no quiere tratarse, usted no quiere tomar la medicina. Y hermanos, vivimos enfermos espiritualmente. Vivimos más apegados a otros dioses. El pueblo, como dijo Jeremías, me duele el quebranto de mi pueblo. Y Jeremías intercede por el pueblo. Hay en esta iglesia personas que están intercediendo por otras. ¿Y qué tal si fuéramos la mayoría los que estuviéramos intercediendo por la vida espiritual de cada uno de los hermanos? Si pudiésemos poner nuestros corazones al servicio de nuestro Dios. Señor, aquí está un hijo tuyo de tu pueblo intercediendo por tu pueblo. Derrama tu espíritu, llénanos de tu presencia, danos de tu santo poder. Hermanos, la preocupación de Dios es la misma. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico dentro de su pueblo? ¿Por qué pues no hubo medicina para mi pueblo? ¿Por qué no hubo salud? ¿No es cierto que hay Biblias en nuestros hogares? Tenemos libros, himnarios, templos hermosos, predicadores, materiales, hay programas, hay vigilias, hay campañas, hay momentos de oración, pero desaprovechamos, ¿no es cierto? A veces quizás nos vamos a ver otras cosas por estar, en lugar de estar en lo que deberíamos de estar. Me duele el quebranto de mi pueblo, dice el profeta. ¿Qué pide Dios de ti? 5 minutos. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. ¿Qué pide Dios de ti? Versículo 12. Ahora pues, Israel, somos el Israel espiritual. ¿Qué pide el Señor de ti? Que reverencies al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames más que otra cosa,
Hay que amar a Dios, porque si amamos más otra cosa y dedicamos más tiempo a otra cosa, eso es nuestro ídolo. Que ames al Señor y lo sirvas de todo corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que lo ames, que lo sirvas, que lo honres, que lo glorifiques, que lo busques, que te goces con Él. Que guardes los mandamientos del Señor y los preceptos que hoy te da, para que te vaya bien. Eso pide el Señor. Jeremías también da su consejo en el capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dice el Señor: no se alabe el sabio de su sabiduría. Dios quiere humildad. Ni de su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de su riqueza, sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme. ¿Y en qué cosa? Y en conocerme. Entenderme y en conocerme. Y agrega el apóstol Juan: empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En entenderme, en conocerme, en dedicarme tiempo, en escudriñar mi palabra, en tener una comunión más íntima, en venir y rendirte a mis pies para que de mí recibas medicina, recibas salud. Yo soy tu médico, soy tu sanador. En entenderme, en conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque en esto me complazco, dice el Señor. Vienen días en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Y Jeremías 31 al 33. Palabra del Señor. Vienen días, el mismo tema, la misma expresión. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá. No con el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un esposo para ellos. Este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley, ¿dónde? En sus mentes, en su corazón. La escribiré en su corazón, y seré su Dios, y ellos serán, ¿qué cosa? Mi pueblo. Y ninguno enseñará más a su prójimo ni a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor, dice el Señor, y perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Qué amor de Dios para con nosotros, hermanos. Oh, gracia y misericordia. Y el último texto: ¿qué pide Dios de ti? Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, si busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Quieres abrir los ojos? ¿Quieres abrir tus oídos? ¿Quieres abrir tu boca? ¿Quieres levantar tu espíritu al Señor? Yo te invito en esta hora
para que le diga al Señor: sí, yo quiero, Señor. ¿Quién quiere en esta hora humillarse delante de Dios, rendirse delante del Rey, suplicarle a Él por el perdón de pecados, el que nos considere y nos tome en cuenta para su reino de sacerdotes? ¿Hay alguien que quiere expresarle al Señor este deseo? Dios te invita para que puedas expresarte, para que le puedas decir con tu corazón. No te quedas sentado, o no te quedes con el mensaje allí que lo escuchaste en la cabeza y que a la vuelta de la esquina se te olvidó. Pero lo que no se te puede olvidar es que hoy, al tú ponerte de pie, estás decidiendo decirle al Señor: Señor, yo quiero convertirme de mis malos caminos, que tú me oigas desde los cielos, perdones mi pecado y sanes nuestra tierra, sanes nuestra iglesia, limpies la grey que tú vendrás un día a reclamar como tuya. Es tiempo de consagrarnos. Es tiempo de consagración, es tiempo de reconciliación, es tiempo de encuentro con nuestro Dios. Si no es ahora, ¿cuándo hemos de hacerlo? Hemos de tener un principio, y el principio no es mañana. Venid hoy, luego estemos a cuenta, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es un Dios de amor y de gracia y misericordia. Alabado y glorificado es tu nombre, Señor. Aquí está tu pueblo en esta mañana de pie, Padre. Queremos reconsagrarnos. Queremos entregarnos. Queremos decirte que te amamos. Que amamos más que al mundo, que a sus deseos y sus placeres, que al entretenimiento, que a los ídolos. A ti te amamos más, Señor. Estamos en tu terreno, estamos en tu iglesia, estamos en tu templo. Queremos, Padre, de tu Espíritu, para que tú puedas ganar la victoria, y ya la ganaste por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito Padre, gracias por estar en esta mañana llamando a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Si la iglesia del pasado, como dice tu palabra, fue rebelde, no queremos nosotros ser rebeldes a tu voz. Queremos ser sensibles al llamado de tu Espíritu. Gracias por amarnos. Gracias por tu Hijo Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria por hoy y siempre. Amén.